Hola, bienvenidos sean todos a un nuevo encuentro con el lenguaje. Desde el inicio mismo les voy a proponer una actividad. Deberán ustedes buscar en sus libretas la lección número 46 y prestar mucha atención al trabajo independiente que ahí tenían orientado. Se trata de una oración y estoy convencida de que muchos de ustedes dejaron sin nombrar una parte del sintagma verbal predicado. Les propongo que busquen todos en sus libretas mientras yo los ayudo a recordar con la siguiente lámina. Observen. La oración de ese trabajo independiente dice: en cada estrofa de una poesía, el lector atento encuentra palabras hermosas. Vayan ustedes buscando en sus libretas, mientras yo les recuerdo que en este trabajo independiente debían ustedes realizar el análisis sintáctico de esa oración. Y espero que ya todos sepan que cuando se les pide el análisis sintáctico de una oración o enunciado, inmediatamente saben ustedes que tienen que hacer referencia al sintagma nominal sujeto, al sintagma verbal predicado, al núcleo del sujeto y al núcleo del predicado y a los complementos verbales estudiados hasta ahora. Además, deben ustedes establecer la concordancia que se da entre el núcleo del sujeto y la forma verbal. Esto es, en esencia, lo que debían ustedes hacer con esta oración que quedó orientada desde la clase 46. Si ya localizaron la oración, vamos entonces a revisar de conjunto el procedimiento que debieron todos haber seguido para conformar el análisis sintáctico de esta oración. Recuerden que para todo análisis sintáctico debemos partir de determinar cuál es la forma verbal o palabra que indica la acción en un enunciado. Ya les aparece en la lámina la forma verbal de esta oración, que es encuentra, del verbo encontrar.
¿Recuerdan ustedes cuál es la pregunta que se le hace a la forma verbal para determinar el sintagma nominal sujeto? Por supuesto que la recuerdan, porque hemos estado trabajando durante todas estas lecciones con este análisis sintáctico. ¿Quién o quiénes? O sea, ¿quién encuentra en cada estrofa de una poesía palabras hermosas? Me responde el lector atento. En este caso, la pregunta es ¿quién? Porque el enunciado está en singular, se está hablando de una sola persona, del lector atento. Entonces, todo lo que nos queda en la oración corresponde al sintagma verbal predicado. Muy bien, el núcleo del sintagma nominal es el lector. Recuerden ustedes que el núcleo del sintagma nominal va a ser siempre el sustantivo más importante y en este caso se hace acompañar del artículo el. Como ya les decía, todo lo que queda en el enunciado es sintagma verbal predicado. Y evidentemente el núcleo o palabra más importante de este sintagma verbal predicado es encuentra, la misma forma verbal. Ya en la lámina aparece el primer complemento de los dos estudiados y espero que también recuerden cuál es la pregunta que se hace a la forma verbal para determinar este complemento. La pregunta es ¿qué es lo? ¿Qué es lo que encuentra en cada estrofa de una poesía el lector atento? Palabras hermosas es la respuesta a esa pregunta. De ahí que sea palabras hermosas, esa pareja de sustantivo y adjetivo, sea el complemento directo de esa oración. Ya les había comentado que era muy probable que hubiese una parte del sintagma verbal predicado de esa oración que se quedara sin nombrar. Sin embargo, es importante que ustedes sepan que en una oración todo tiene una función determinada. O sea, que evidentemente esa parte del sintagma verbal que aún no tiene nombre, que aún no se ha denominado, es precisamente porque se trata de un contenido que ustedes aún no conocen. Pero fíjense cómo en este caso, en este enunciado, el verbo se amplió aún más. O sea, que el predicado nos ofrece mayor información. Precisamente este es el tercer complemento que nos faltaba por estudiar y se llama complemento circunstancial de lugar. En este caso, vamos a ver cómo este complemento circunstancial es específicamente de lugar, pues me responde a en qué sitio están esas palabras hermosas que encuentra el lector atento. ¿Dónde están? En cada estrofa de una poesía. De ahí que digamos que es un complemento circunstancial de lugar. Y al igual que el resto de los complementos, este responde a una pregunta que se le hace a la forma verbal. En este caso, al ser un complemento circunstancial de lugar, responde a la pregunta ¿dónde? Vamos a ejemplificarlo. ¿Dónde encuentra el lector atento palabras hermosas? Y me responde en cada estrofa de una poesía. Vamos entonces en cada uno de los enunciados de ustedes a señalar esta parte del sintagma verbal con el nombre de complemento circunstancial de lugar. Y ya van ustedes teniendo idea de que vamos a estar trabajando en esta lección. Solo nos faltaría, para completar el análisis sintáctico que hasta ahora ustedes realizan, hablar de la concordancia, que como todos ustedes saben se da entre el núcleo del sujeto y la forma verbal. En este caso, el lector encuentra.
La concordancia está dada en tercera persona del singular. Espero que coincidan también en esto conmigo. Solo me falta recordarles algo que ya les había comentado en la lección anterior, y se trata de que como los complementos se apellidan verbales, esto significa que ellos van a aparecer únicamente en el sintagma verbal predicado. Terminen de tomar las notas que les haga falta y continuamos con nuestra lección. Evidentemente, en esta lección continuaremos trabajando con los complementos verbales y esto los ayudará a realizar un análisis sintáctico mucho más profundo. Ahora les propongo que copien todos el tema de hoy. Tema: si pregunto cuándo, cómo o dónde, siempre me responde un complemento circunstancial. Ya el tema de la lección nos anuncia que este complemento, al igual que el resto que ya estudiamos, también responde a preguntas que se le hacen al verbo, solo que este complemento responde a más de una pregunta. Observen de qué se trata. Complemento circunstancial. Pueden ustedes observar que existen tres complementos fundamentales. Uno que indica lugar, otro que indica tiempo y otro que indica modo. El complemento circunstancial de lugar responde a la pregunta ¿dónde? El circunstancial de tiempo responde a la pregunta ¿cuándo? Mientras que el complemento circunstancial de modo responde a la pregunta ¿cómo? Es importante que lo tomen en sus libretas para que puedan acudir a esta nota cuando tengan que enfrentarse al análisis sintáctico ustedes solos. Además, deseo comentarles que este complemento puede estar antecedido por alguna preposición o no llevar ninguna.
Existen muchas otras preguntas que dan lugar a otros complementos circunstanciales, pero esos los iremos estudiando en la medida en que aparezcan en los enunciados. Por ahora, solo trabajaremos con los que aparecen en el cuadro. Por lo tanto, les propongo a este momento que hemos llegado de la lección, donde ya conocen ustedes los 3 complementos verbales que existen, observar y copiar un resumen de este contenido. Complementos verbales. Directo, ¿qué es lo? Indirecto, a o para quién. Circunstancial, cuándo, cómo, dónde. En esta lámina se muestra esencialmente la pregunta que se le hace al verbo para dar lugar a cada uno de los complementos, ya sea directo, indirecto o circunstancial. Fíjense, como yo les decía, que en el caso del complemento circunstancial responde a más de una pregunta, ya sea para indicar tiempo, lugar o modo. Es importante que ustedes conozcan que el estudio de los complementos verbales, además de ayudarlos a realizar un análisis sintáctico con mayor profundidad, también los ayudará en la redacción, logrando que ésta sea más completa, clara y coloquial. Por eso les propongo iniciar ya practicando a través de unos enunciados que ustedes deberán completar, prestando especial atención a las imágenes que observarán luego. Por ahora, copien con mucho cuidado los siguientes enunciados. Enunciados incompletos. El primero dice, los libros aparecen y ustedes deberán completar ese enunciado con un complemento circunstancial de lugar. El segundo enunciado dice, Gabriel García Márquez recrea, deben ahí colocar un complemento circunstancial de lugar y luego continúa, la naturaleza americana.
ya les aparece el tercer enunciado. Los muchachos van, y también deben completar esa oración con un complemento circunstancial de lugar. El cuarto enunciado dice, los niños leen, y deben completar esa oración con un complemento circunstancial de modo. El último enunciado deben comenzarlo con un complemento circunstancial de lugar. Vamos, y completarlo con uno de tiempo. Terminar esa oración con otro complemento circunstancial, pero esta vez que indique tiempo. Hay dos cuestiones muy importantes para poder solucionar este ejercicio. La primera, se trata de que ustedes respeten cada una de las estructuras que le pedimos en cada uno de los enunciados. Y la segunda es que presten especial atención a las imágenes que observarán a continuación. Imágenes a partir de las cuales deberán ustedes completar los espacios en blanco de los enunciados incompletos. Observen y les deseo suerte.
espero que hayan podido completar cada uno de los espacios en blanco. Vamos ahora a revisar de conjunto esta actividad. Evidentemente la respuesta de ustedes no tiene necesariamente que coincidir con la mía. Lo que sí debe coincidir es la estructura. Deben respetar ustedes cada uno de los complementos que le pedimos. Observen entonces la revisión. En el primer enunciado, los libros aparecen en el estante. Es el complemento circunstancial del lugar que escogí yo. Vamos entonces a completar ya el análisis. Los libros es el sintagma nominal sujeto. El núcleo de ese sintagma nominal es los libros. Todo lo otro es sintagma verbal predicado. Y aparecen es la forma verbal y por lo tanto el núcleo del sintagma verbal predicado. Así de esta forma queda conformado el análisis sintáctico de este primer enunciado. Vamos entonces al segundo. Gabriel García Márquez recrea en su obra la naturaleza americana. En su obra es un complemento circunstancial del lugar. Vamos entonces a completar el análisis de esta oración. El sintagma nominal sujeto es Gabriel García Márquez, pues es de quien se habla. Y él mismo es el núcleo de ese sintagma nominal. Todo lo que nos queda es el sintagma verbal predicado. Y la recrea es la forma verbal núcleo del sintagma verbal predicado. Mientras que la naturaleza americana es un complemento directo, pues responde a la pregunta de qué es lo que recrea Gabriel García Márquez en su obra La naturaleza americana. Y de esta forma queda conformado el análisis sintáctico de este segundo enunciado. Vayamos al tercero. Los muchachos van a la biblioteca. Es el complemento circunstancial del lugar que colocamos en ese espacio. Mientras que el análisis le podemos completar diciendo que los muchachos es el sintagma nominal sujeto. Ese mismo es el núcleo de ese sintagma nominal. Los muchachos. Todo lo que nos queda es sintagma verbal predicado. Y van es el núcleo del sintagma verbal predicado, pues es la forma verbal. De esta forma queda completado. Ustedes vayan tomando en sus libretas cada uno de estos elementos para que también les quede el análisis completo en las oraciones. Vamos entonces a la cuarta oración. Los niños leen con dedicación e interés. Ese es un complemento circunstancial de modo, pues me dice cómo leen los niños. Mientras que para completar el análisis, espero coincidan conmigo en que los niños es el sintagma nominal sujeto de la oración. Ese mismo, los niños, es el núcleo del sintagma nominal. Todo lo que nos queda es sintagma verbal predicado y leen es el núcleo del sintagma verbal predicado. Vamos entonces al último enunciado de este ejercicio. Fíjense que tenían que comenzar con un complemento circunstancial del lugar y todas las imágenes que observamos estaban referidas a libros y librerías. Por eso comenzamos entonces con el enunciado a la biblioteca. Vamos todos los días, pues nos pedían concluir con un complemento circunstancial de tiempo. Fíjense ustedes que esta oración no comienza por el sintagma nominal. De hecho, el sintagma nominal está no expreso en esta oración. Pues si preguntamos quiénes vamos a la biblioteca todos los días, me responde nosotros. O sea que toda la oración es un sintagma verbal predicado. De ahí que la oración comienza con una preposición, porque si comenzara por el sujeto, un sintagma nominal sujeto nunca comienza con una preposición. O sea que todo es un sintagma verbal predicado. Y el núcleo de ese sintagma verbal predicado es vamos.
Espero que hayan podido resolver este ejercicio de forma fácil y espero también que hayan podido disfrutar de las imágenes, pues nos ofrecían un excelente mensaje relacionado con la lectura y la importancia de visitar los lugares donde podamos disfrutar de esta excelente práctica. Vamos nosotros a continuar con análisis sintáctico, específicamente de las 3 oraciones que aparecen en la pizarra y se las leo. Para los pueblos de América escribió Martí hermosas páginas en diversas publicaciones. Eso dice la primera oración y ya ustedes conocen que debemos partir por determinar la forma verbal para comenzar el análisis. Espero coincidan conmigo en que escribió es la forma verbal de esta oración. Le preguntamos entonces quién escribió hermosas páginas en diversas publicaciones para los pueblos de América y me responde Martí. De ahí que Martí sea el sintagma nominal sujeto de esta oración. Y él constituye también, por supuesto, el núcleo de este sintagma nominal sujeto. Todo lo que nos queda es sintagma verbal predicado y escribió el núcleo del sintagma verbal predicado. Vamos entonces a preguntarle al verbo qué es lo escrito, qué es lo que escribió Martí para los pueblos de América en diversas publicaciones, hermosas páginas. O sea que hermosas páginas me responde a la pregunta de qué es lo y es por lo tanto el complemento directo. Si le preguntamos al verbo para quién escribió Martí hermosas páginas en diversas publicaciones, me responde para los pueblos de América. De ahí que este sea el complemento indirecto de la oración. Y si pregunto dónde escribió Martí diversas hermosas páginas, disculpen, para los pueblos de América, me responde en diversas publicaciones. De ahí que en diversas publicaciones sea un complemento circunstancial de lugar, pues me está diciendo dónde específicamente escribió Martí esas hermosas páginas. De esta forma queda conformado el análisis sintáctico de esta primera oración. Vamos a la segunda. También partimos seleccionando el verbo. Espero coincidan conmigo que es viven, del verbo vivir. Entonces, ¿quiénes viven con extraordinaria fuerza en esos textos? Me responde grandes figuras de América. Y este es el sintagma nominal sujeto de esta oración. El sustantivo más importante de esta oración es figuras. Pues las figuras es las que son grandes y además son de América, o sea que en ese sustantivo se basan todos los adjetivos que después, en este caso grande, y la frase preposicional de América. De ahí que figuras sea el núcleo del sintagma nominal sujeto. Todo lo que nos queda es sintagma verbal predicado. Y el núcleo de ese sintagma verbal es la propia forma verbal viven. Vamos entonces ahora a preguntarle al verbo para ver cuántos complementos hay. ¿Qué es lo que aparece en esos textos con extraordinaria fuerza? Bueno, nos responde al sintagma nominal y como ya yo les había comentado que los complementos siempre van a estar en el sintagma verbal, pues por lo tanto significa que esa oración no tiene complemento directo. Ahora, yo pregunto, ¿dónde viven con extraordinaria fuerza las grandes figuras de América? Y me responde en esos textos. Por lo tanto, en esos textos es un complemento circunstancial de lugar. ¿Y cómo viven? Con extraordinaria fuerza. De ahí que con extraordinaria fuerza sea un complemento circunstancial de modo, pues me responde a la pregunta, ¿cómo viven esas grandes figuras de América en los textos con extraordinaria fuerza? Y de esta forma
queda conformado el análisis sintáctico de esta segunda oración. Espero vayan conmigo anotando cada uno de los componentes. Vamos entonces a la última. Igual partimos de la forma verbal, que es inspira. ¿Quién inspira respeto y admiración? La lectura de esas obras. Por lo tanto, la lectura de esas obras es el sintagma nominal sujeto. Y la lectura es la pareja de sustantivo y artículo, núcleo del sintagma nominal sujeto. Todo lo otro es sintagma verbal predicado. Y inspira es el núcleo del sintagma verbal predicado, pues es la forma verbal. Le preguntamos entonces al verbo, ¿qué es lo que inspira la lectura de esas obras? Y me responde, respeto y admiración. De ahí que este sea el complemento directo de este enunciado. De esta forma hemos concluido el análisis sintáctico de estas tres oraciones. Les dejo como primer trabajo independiente, y anoten ahí en sus libretas, que establezcan la concordancia entre el núcleo del sujeto y la forma verbal de estos tres enunciados, para revisarlos de conjunto en la lección próxima, pues este es el único aspecto que nos falta del análisis sintáctico de estos tres enunciados. Ahora sí, observemos ya el trabajo independiente adicional que deben realizar para la próxima lección. Trabajo independiente. Escribe oraciones que se correspondan con cada uno de los siguientes esquemas. Clasifica el complemento circunstancial. Ya les aparece el primer esquema. Este ejercicio lo van a poder realizar de forma fácil porque ya realizaron anteriormente uno similar, solo que esta vez tienen ustedes que ponerlo todo. Deben comenzar con un complemento directo, luego un verbo conjugado o forma verbal, le sigue un sintagma nominal sujeto y por último cierran con un complemento circunstancial. Deben, después que concluyan, terminen de completar este esquema, clasificar el complemento circunstancial en caso de que sea de lugar, de tiempo o de modo. El segundo esquema deben completarlo primero con un complemento indirecto, luego con un verbo conjugado o forma verbal, y por último, cerrar con un complemento también circunstancial. Igual deberán clasificarlo. El último esquema está más completo que el resto. Comienzan con un sintagma nominal sujeto, siguen con un verbo conjugado o forma verbal, luego un complemento indirecto, le sigue uno directo y por último también un complemento circunstancial. Recuerden
que en cada uno de los casos deben clasificar el complemento circunstancial. Para realizar este trabajo independiente deberán fundamentalmente auxiliarse del cuadro resumen de cada uno de los complementos, donde le hacíamos referencia a cuáles son las preguntas que deben hacerle al verbo para que les dé cada uno de los complementos estudiados en esta lección. Bueno, y de esta forma nos estamos despidiendo, pero solo hasta un próximo encuentro, donde de seguro continuaremos aprendiendo sobre lenguaje.